Buenas, buenas, ¿cómo andan amigos de Con Pasaporte? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video, somos Fran. Y yo, nosotros emigramos desde Argentina hace un año y unos 7 meses. En el día de hoy les vamos a compartir una novedad. Nosotros hace menos de un mes que nos mudamos al norte de Italia porque teníamos muchas ganas de vivir un invierno en la nieve, en las montañas. Así que Fran consiguió un trabajo acá. Nos vinimos para acá y anoche fue la primer nieve de la temporada, así que estamos más que contentos porque además uno de los objetivos principales era pasar por primera vez en nuestra vida una Navidad con nieve, así que esto es como una breve anticipación de lo que se va a venir y estamos recontra contentos. Yo no conocía la nieve, tenía muchas ganas de venir a vivir esta experiencia acá en el norte, si bien lo hicimos también por un tema de condiciones laborales acá en el norte de Italia. Nada, nuestra idea era pasar una Navidad debajo de la nieve, nuestra primera Navidad en la nieve, con todo lo que eso implica, con los mercados navideños, con el que nieve en Nochebuena y bueno, todo. Sí, tomarse algo calentito mientras miramos por la ventana cómo cae la nieve. Nada, todas esas cosas son cosas que no hemos hecho, al menos juntos, y menos vivido en un lugar así. Así que teníamos eso, ¿no? Ganas de experimentarlo por largo rato y acá estamos. Aquí estamos, como nos pueden ver, abrigadísimos porque hace un frío. ¿Cuántos grados hace? Menos 3 grados en este momento. Está fresco. Cuando uno empieza a caminar no se siente tanto. Más que nada el frío se siente en las extremidades porque nosotros estamos bien abrigados en capas. Tenemos toda una primera capa de ropa térmica, así que bien. Pero cuando sacás las manos de los guantes, la mano se te empieza a poner colorada. Como la nuestras nariz. narices. Y ayer nosotros salimos a hacer una caminata durante la mañana y Fran a la noche tenía toda la cara como brotada del frío, así que es increíble lo que también lastima, así que hay que abrigarse bien. Sí. Así que bueno, les vamos a mostrar un poquito de esta experiencia. Vamos. Bueno, les queremos contar que estábamos hace 2 días que habíamos visto el pronóstico que se venía la nieve, esperando ahí casi pegados a la ventana a ver los primeros copos de nieve caer. Así que nada, estamos más que chochos, es una experiencia hermosa. Les voy a dejar acá un fragmento de Fran en el balcón esperando la nieve. Pero ¿y si viene la semana que viene la nieve? Estoy acá esperándola, sentadito. Por suerte igual está subiendo un poquito la temperatura, allá como vemos está saliendo un poquito el sol. El sol entra acá en el pueblito, en Pelugo, cuando sube a la cima de la montaña, porque obviamente estamos como metidos en un vallecito, así que en un momento esta nieve que está ahora ya va a dejar de estar, así que la vamos a aprovechar ahora a full. Y si no, seremos creadores de contenidos muy fieles con nuestra audiencia, que miren lo que acabamos de hacer. Me acabo de poner acá el micrófono en el gym, porque ahora queremos caminar por la nieve y que ustedes escuchen el sonidito que hacen los zapatos al pisar la nieve, que nos encanta. Uy, acá pasó algo. ¿Qué era? No sé, un animalito, ¿qué puede ser? Dejen en los comentarios qué le parece que era. Igual hay osos por acá. Quiero compartir esto porque para mí es una novedad. Yo no sabía que en el norte de Italia hay osos. Muy loco porque, o sea, obviamente hay un montón de vida en todos estos bosques que nos rodean, porque las montañas están súper suculentas de vegetación. Pero de ahí a que hubieran osos, yo no me había esperado esa noticia. Pero a mí cuando llegamos acá y vimos los carteles dije, ok. No la máquina ahí, una retro. Debe servir para sacar nieve. Estamos trabajando para usted. Anoche nosotros salimos re contentos a mirar la nieve caer y más o menos llevaba como 1 hora nevando. ¿Qué pasó? Vamos a dejar acá también. El camión saca nieve. Terrenator, el coche más poderoso que ha existido. Haciendo chispas ahí por el asfalto. Así que nada, un nivel de agilidad. Ellos sabían que venía la nieve, estaban re preparados, tuki. Al toque salieron a sacar la nieve. Con barredora. Pum, barredora. Y acá estamos llegando a este puentecito que cruza un río. Bueno, acá seguimos encontrando huellitas de animales. Esto sí es un perro, esto se nota que es un perro, entonces ahora me quedó la duda de que aquello seguramente no era un perro. Así que capaz que era un Bambi. ¿Puede ser un ciervo? Puede ser.
Por acá hay bastantes cervos. La otra vez vimos ciervos. La otra vez vimos el primero. Está para venir a hacer un picnic acá, para sentarse, pero para tomar dimensión también como de la cantidad de nieve que cayó. Ayer cayó, estaba viendo ahí en el pronóstico, 8.8 centímetros de nieve. Así que tremendo. Tuki. Está helada, ¿no? Vamos a ver el alto. Que son 2 deditos. Obviamente desde que anoche dejó de nevar tipo a las 12 de la noche. Está alto. Pero bueno, para la primera nieve, imagínense que nosotros en unas semanas vamos a estar compartiendo con ustedes otros videos por acá, va a ir avanzando el tiempo. Y la nieve no va a estar así, va a estar un buen cacho de nieve. Ahora le contamos que estamos en el patio de casa. Esto es lo que nuestra casa está, bueno, no se ve, pero está por ahí. Esto es el patio, o sea, literalmente es el patio de casa, está atrás de casa. Tenemos un parque en el que, nada, se puede venir acá hay como, digamos, un barcito en el que se puede venir, no sé, acá lo vieron, un restaurante, pizzería, bar, en el que se puede venir a pasar el día, hay canchitas del otro lado, hay para hacer una asadita, ya está la parrilla, así que hay caballos, también se pueden hacer excursiones, la verdad que el lugar está hermoso. Hay una placita para que jueguen las infancias. Sí. Nada, está re completito, la verdad. Bueno, y les queremos contar, porque es nuestro primer invierno viviendo en un lugar con temperaturas tan bajas. En el pronóstico de esta semana se vienen tipo temperaturas mínimas de -10, -12 grados. Cuestión, ¿cómo nos preparamos para nuestro primer invierno con estas temperaturas, ¿no? En tema ropa. Así que les voy a mostrar un poco. Nos hemos vestido en capas, como recomiendan. Esperamos haberlo hecho más o menos bien. Nos faltan algunas cositas para comprar, para complementar, porque ahora llegó la nieve, con lo cual es distinto. Pero tenemos primera capa de una camiseta de algodón mangas largas. Arriba una capa de térmica. Arriba un micropolar, también bastante termiquito. Y bueno, yo hoy arriba me puse este buzo que es bastante abrigado. Y arriba esta campera es impermeable, no me salía la palabra. Y bueno, es larguita, así se recomienda para que no te entre el chiflete. Así que en los planes de las próximas adquisiciones están una campera nueva para cada uno que sea apta nieve. Abajo tenemos, bueno, una calza térmica. Bueno, tengo las medias. Fran, por ejemplo, tiene medias térmicas. Yo en este momento no tengo medias térmicas. Y tengo el jean. Bueno, mis botas son de cuero, entonces están bien también para estos climas. Obviamente, gorrito infaltable, guante, porque si no, ya... A ver si se nota. A ver, vamos a sacar este que estaba guardado. ¿Se nota la diferencia? Se nota, se renota. Hay una diferencia importante. Se te congela la mano. Y bueno, después obviamente tenemos bufandas. En este momento no la tenemos puesta, pero Fran, por ejemplo, tiene un cuellito. Así que, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos para las nieves? ¿Nos la bancamos o nos falta algo ahí? Tipo, si tienen consejitos, son re bienvenidos. Pueden dejar en comentarios. Por supuesto. Que es nuestra primera vez, así que somos inexpertos. Sí. Parece Tergopol. ¿Qué estás haciendo? No va a ser para mí eso, ¿no? Ah, mirá, no se compacta. Hace, menos mal, zafé. Ah, no se compacta, en serio. Anoche hicimos y nos tiramos, ahora tengo que... ¡Puf! No. Vamos a dejar acá unas imágenes de anoche. La emoción de la primer nieve, ¿no? O sea, sí, obvio. salieron bolitas al toque. Bueno, este es el parque que ahora está... Sí, hay tantos bajo niños nieve. jugando. Lleno de niños, ¿no? Lleno de niños. Es increíble cómo se ve allá esa cima, toda nevada. Un re contraste hay ahí. Me encanta. Esta es la lagunita artificial, que ahora está tipo tremenda. Está para hacer tipo culopatín más o menos. ¿Qué vas a hacer? No, nada, porque no se puede compactar. Está para tirarse por el tobogán, mira, todo lleno de nieve. Ahora vamos a ver cómo quedó nuestro amigo acá, el río. No, todas las piedras nevadas, qué precioso. Esto es de película, la verdad. ¿Vos te imaginabas vivir en un lugar así? Últimamente habíamos tomado la decisión de venir a vivir en un lugar así. Pero si nos remontamos un poquito más atrás en el tiempo, yo ni me imaginaba, la verdad. Qué contraste, ¿no? Acá todo blanco y allá las montañas arriba amarillo y verde. Y qué diferente, porque nosotros llegamos, hoy que les estamos grabando este video es 22 de noviembre. Llegamos al pueblito el 1 de noviembre, recibimos nuestra casita, nuestro departamentito, y esto era otro paisaje.
Y la gente sigue haciendo sus actividades normales, ¿no? Sacan a pasear a sus perritos. Y nosotros, como nuevos habitantes acá del norte de Italia, nos tenemos que acostumbrar también. Así que esto tiene que ser normal para nosotros y poder hacer todas las actividades posibles, aún con nieve. Y las queremos hacer porque Guarda, estamos... guarda, amor. Se caía. Bueno, claro, estamos con la emoción de las primeras veces, por lo tanto no nos perdemos ningún evento. Tremendo esto. Pausa para los mocos. Oh, te está corriendo para. La verdad es que estamos súper contentos de estar viviendo esta experiencia porque nada, es algo que estamos deseando un montonazo. Cada objetivo, cada cosita que nos ponemos, la verdad es que lo venimos cumpliendo. Se nos abren todas las puertas porque obviamente le ponemos mucha energía y muchas ganas a todo lo que venimos haciendo, ya sea en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y así como todo en nuestra vida, de buscar una casa para alquilar, de venirnos a vivir al norte, de poder vivir estas experiencias, de conseguir el trabajo que quería. Así que nada, estamos muy contentos con todo lo que nos viene pasando y bueno, para ustedes también que están del otro lado, decirles que es eso, es ponerle toda su energía, sus ganas, de hacerlo todo con buena onda y buena voluntad. Así que nada, quería compartirles como esa reflexión del día. Sí, que al final es súper gratificante, ¿no? Porque desde que emigramos aún más nos hemos esforzado en nuestras vidas, ¿no? Para diferentes cosas. Primero para conseguir la ciudadanía, después para conseguir el primer trabajo, sin idioma, bueno, etcétera. Los inmigrantes nos entenderán muy bien. Y la verdad es que esta vez dijimos, bueno, ¿ahora qué queremos? Queremos ir a vivir el invierno en el norte de Italia. Y acá estamos, y es súper gratificante porque le ponemos todo el empeño, ¿no? A las búsquedas de trabajo, alquiler, etcétera. Y es re lindo compartirlo con ustedes y que nos recontrabanquen desde el otro lado, porque la verdad es que todos los videos que subimos, algunos tendrán más vistas, otros menos vistas, pero tienen comentarios hermosos, que eso es al final lo que nos llena el corazón también. Así que gracias. Bueno, y acá encontramos más huellas. Estas creemos que son de pato o algo de eso. Van derecho al río. Alguna ave. Acá estos días estuvo lleno de patos, así que no me sorprende, digamos. La hora que es, tipo son las 9 de la mañana y la luna está ya acá con nosotros. Estuve viendo que estos días la luna solo desaparece por 2 horas. O sea, después está visible. Ahora estamos entrando a casa, que ven que es el patio de casa. Ahí está nuestra casa. Y este es nuestro auto. Ahora Fran se tiene que ir a trabajar al mediodía y lo vamos a tener que limpiar todo. Pero, venga por aquí. Le hemos comprado esto que cubre todo el parabrisas. Entonces lo agarrás con las puertas del lado de adentro, uno de cada lado. Y bueno, cuando sacás esto, más fácil sacar todo porque ahora está lleno de nieve. Pero días anteriores esto estuvo lleno de hielo, o sea, de las temperaturas. Como baja la temperatura, amanece el auto congelado, básicamente. Acabamos de llegar a nuestro hogar, salimos, esta es nuestra habitación. Y miren las vistas que tenemos. Yo, gracias. ¿Qué pasó? No, nos vinimos ya a casa, tomamos unos mates porque estaba fresco y salió el sol de repente, de la nada, así atrevido. Hermoso. Cómo cambia el paisaje con sol. Además de que salió el sol, lo que pasó es que el sol empieza a derretir la nieve. No sé si voy a captar como algún momento. Ahí está, ahí se ve. No sé si lo vieron ahí. Empieza a caer la nieve de los árboles. Hermoso. Así que bueno, este es el verdadero patio de casa. Y nosotros estuvimos caminando por allá nomás. Así que tenemos toda esa belleza cerca. Vamos a compartir unos mates. Compartir unos mancitos y ya estamos yendo porque me tengo que ir a trabajar. Bueno, gente, nos estamos preparando para la Navidad con pequeñitas cosas. Así que este es nuestro árbol navideño.
más mini no puede ser. Proyecto futuro es, en un año más o menos, cuando terminemos acá, mudarnos a un motorhome. Así que esto puede entrar en un motorhome. Y compramos también estas luces navideñas, que ya vamos entrando en clima. Hoy es 22 de noviembre, el 24 de diciembre es Navidad, falta un mes. Y buena noticia, además, que nos cuenta Fran. Que yo no trabajo para las fiestas. El 24 y 25 no trabajo, tampoco el 31 y el 1, así que voy a estar en casa y seguramente vamos a estar compartiendo todo con ustedes. Los invitamos y los esperamos. Gente, muchas gracias por haber visto este video. Si se suscriben, si comentan, si le dejan un me gusta a este video, a nosotros nos motivan un montón para seguir creando contenido y compartiéndolo por acá con ustedes. Así que porfi, suscríbete, es gratis y nos ayudas un montón. Así que les agradecemos, ya somos más de 2000 suscriptores. Estamos creciendo con la comunidad, así que nada, los seguimos invitando y que nos sigan acompañando porque esto recién arranca para nosotros. Vamos a estar compartiendo como todas las semanas videos, así que espero que nos acompañen y bueno, este es un principio para lo que va a ser después todo el viaje al motorhome y después a todos los viajes que se vienen, así que vamos a compartir todo el proceso, pero en principio obviamente también vamos a estar compartiendo mucho de nuestra vida en el norte, de las curiosidades del norte y de lo que vayamos aprendiendo y explorando acá también. Así que súmense desde un principio porque no se pierdan nada. Bueno, gente, nos vemos. No digan que no les avisé.